Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Bienvenidos a su clase de Centro Educativo Dalí, su clase de química. Recuerda que estamos en el bloque de ciencias. Yo te invito por favor a que tengas tu libreta por ahí lista para tomar apuntes. Tu evidencia es únicamente los apuntes que vayas realizando durante esta sesión. Igual recuerda que si tienes dudas, preguntas, puedes contactarme a mi número personal o ahí en el grupo escribir algo pues no sé, de lo que tengas duda. También recuerda que tu evidencia la tienes que estar enviando el día viernes a más tardar para poderte yo entregar algunas observaciones y tu calificación. Bueno, sin más preámbulo, vamos a empezar con nuestra clase de química. Vamos a estar viendo solamente de manera general los conceptos básicos que debes de conocer con base a la química. Y vamos a empezar por qué significa o qué estudia la química, y vamos a también estar viendo lo que son las 4 divisiones de la química. Bien, la química dice que es la ciencia que estudia la clasificación, propiedades, cambios y fenómenos. Estos a su vez, por ejemplo, aquí tenemos 2 clasificaciones, que son clasificaciones de sustancias y clasificaciones de mezclas. También tenemos propiedades extensivas y propiedades intensivas, o generales y particulares. Tenemos 5 estados de la materia, 3 que ya son súper conocidos por ti y 2 que probablemente vas a estar conociendo el día de hoy. Los cambios. ¿Cómo se llama cuando un estado cambia de líquido a sólido o de sólido a gas? Bueno, también los vamos a estar checando. Los fenómenos físicos y químicos, todo en base a la materia. Vamos a estar hablando todo prácticamente de materia. Y vamos a ver las 4 divisiones de la química. Tenemos la primera, que es la general, descriptiva, que a su vez se divide en inorgánica y orgánica. En la analítica tenemos la cualitativa y la cuantitativa, y en la aplicada tenemos, pues digamos que estas son las que más te puede poner, son más las que estudia, pero en este caso te puse la bioquímica, fisicoquímica, agroquímica y geoquímica. Y la química general nos habla acerca de las leyes, de los métodos, de los fundamentos que tiene la química. En la descriptiva vamos a encontrar que estudia todos los componentes y las propiedades de la materia. En la analítica vamos a encontrar que estudia los componentes de una muestra, es decir, qué constituye a la materia. Y la aplicada básicamente es la ciencia que relaciona la química con otras ciencias, por ejemplo, la física, las matemáticas, la biología. Entonces, cada una estudia diferentes cosas, pero que todas a su vez están en materia. Y para poder entender un poquito acerca de esto, vamos a empezar por la definición de materia. En la clase de física hablamos de materia. ¿Qué es materia? Dijimos que es todo aquello que ocupa un lugar en el espacio. Ok, entonces, hablamos de materia. Vamos a empezar con la primera parte, que es clasificación. Y te comenté que aquí existen 2 tipos: clasificación por sustancia y clasificación por mezclas. Voy a hacer una pequeña pausa, voy a borrarte esto para ponerte un mapa conceptual. Vamos a estar trabajando con estos conceptos. Te vuelvo a repetir para que tengas tu libreta por ahí y estés haciendo tus anotaciones. Dame un minuto y déjame borrar aquí. Bien, vamos a empezar con la clasificación de la materia. Y hablamos que la materia se clasifica en 2, en sustancia y en mezcla. Y estas a su vez se clasifican en sustancia simple y sustancia compuesta. Y la mezcla, ya las has escuchado, mezcla homogénea y mezcla heterogénea. Vamos a empezar con sustancia simple. ¿Qué son las sustancias simples? Las sustancias simples también se conocen como sustancias elementales y prácticamente son los elementos de la tabla periódica, que en este caso son 118 elementos de la tabla periódica, 89 de la naturaleza y los otros restantes creados por el hombre. Y tenemos, por ejemplo, al oro con su símbolo, que es AU.
la plata con su símbolo, perdón, Ag, el hidrógeno, H, oxígeno y azufre. Recuerda que cada uno de los elementos de la tabla periódica tienen su número atómico, tienen su masa atómica y tienen su símbolo, entre otras cosas. Las sustancias también se clasifican en compuestas, y las compuestas que son una combinación de las simples. Por ejemplo, cuando unes dos elementos o más de la tabla periódica es conocida como sustancia compuesta. Y aquí te puse algunos ejemplos. Por ejemplo, el agua es una composición de hidrógeno con oxígeno, dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno. En total tenemos 3 átomos, o la atomicidad es de 3. El amoníaco es una mezcla de nitrógeno con hidrógeno. En este caso, un átomo de nitrógeno con 3 de hidrógeno. Y pues tendremos su atomicidad de 4. El ácido sulfúrico tenemos que igual es una combinación o una sustancia compuesta por hidrógeno, azufre y oxígeno. En este caso, 2 átomos de hidrógeno, 1 de azufre y 4 de oxígeno, que nos dan un total de 7 de atomicidad. Y el ácido nítrico, que es una combinación de hidrógeno con nitrógeno y oxígeno, que su atomicidad es de 3. Aquí tenemos 1 y acá otro. Cuando no tienen los números abajo, nos quiere entender 1, por eso no lo ponen. Entonces tenemos 1, 2 y los 3 de acá serían 5. Recuerda, las sustancias compuestas son la combinación de nuestros elementos de la tabla periódica. Ahora tenemos las mezclas, y yo creo que desde primaria hemos escuchado hablar de las mezclas homogéneas y mezclas heterogéneas. Bien, esto nada más va a ser un breve repaso de lo que tú ya conoces. Las mezclas homogéneas. ¿Qué son las mezclas homogéneas? Recuerda que las mezclas homogéneas no se diferencian los elementos que las componen. En las mezclas heterogéneas sucede lo contrario. Se diferencian los elementos que están componiendo dicha mezcla. Bien, te puse 5 ejemplos de mezclas. Y vemos, por ejemplo, que el acero es una mezcla de carbono más hierro. El bronce es una mezcla homogénea, es decir, no puedes diferenciar, cuando ves un pedazo de bronce, no puedes diferenciar que está compuesto por cobre y por estaño. La amalgama. ¿Dónde hemos escuchado hablar de amalgamas? Bueno, cuando vamos al dentista y tenemos a lo mejor alguna muela picada que ya está en extremo, pues que necesita ser reemplazada, nos ponen amalgamas. En este caso nos ponen mercurio con algún otro metal. En esto hablamos de que ninguno de estos elementos se pueden diferenciar, por eso es que es una mezcla homogénea. En la mezcla heterogénea, vamos a seguir con las mezclas homogéneas. Otro tipo de mezcla homogénea es el agua, que está compuesta, pues ya conocemos, por H2O. No nos estamos tomando el agua y decimos, que hay 2 átomos de hidrógeno y 1 de oxígeno. Por eso es una mezcla homogénea. Un gas. En el gas, pues vamos a ver que el aire está compuesto por nitrógeno y oxígeno. De igual manera, no podemos estar viendo que lo está componiendo, por eso es una mezcla homogénea. Y las heterogéneas son más sencillas, y te puse ejemplos un poco más sencillos, los cuales, por ejemplo, cuando haces una ensalada, que le pones jitomate, aguacate, lechuga, pollo, todo esto, pues estás viendo los elementos que están componiendo dicha mezcla. Así cuando quieres mezclar agua y aceite, pues sabes que no se mezclan, el agua queda en una parte y el aceite en otra. Y la sopa, pues si haces alguna sopa de verdura, de igual manera, ves los elementos que están componiendo dicha mezcla.
Para la clasificación creo que no hay mucho problema. Está súper entendible en esta cuestión de los elementos, los compuestos y las mezclas, que como te repito es un tema que ya lo hemos visto en nuestra vida cotidiana desde que íbamos a la primaria y está en todo nuestro diario vivir. Ahora vamos a ver ¿qué significan las propiedades? Si hablamos de dos propiedades, propiedades generales y propiedades particulares, que a su vez son o propiedades generales o extensivas o propiedades particulares o intensivas. Vamos a estar checándolas, igual por favor ten tus apuntes por ahí. Si no estás viendo alguna de estas cosas que hay en el pizarrón de las anotaciones, te pido por favor que me digas y yo con mucho gusto te paso algunos apuntes. Bien, hablamos acerca de las propiedades y tenemos dos propiedades, las propiedades generales o extensivas y las propiedades particulares o intensivas. ¿De qué se tratan cada una de ellas? Vamos a checar. Las propiedades extensivas tratan acerca de que dependen de la cantidad de materia, es decir, tenemos estos ejemplos de 10 propiedades generales o extensivas. La primera, la masa. ¿Qué dijimos que era la masa? Es la cantidad de materia. El volumen es el espacio que ocupa la materia. Impenetrabilidad. ¿Qué es la impenetrabilidad? Es cuando dos cuerpos no pueden ocupar el mismo espacio. Por ejemplo, tenemos el pizarrón y tenemos el plumón. Estos dos cuerpos no pueden ocupar el mismo espacio. La inercia. Hablamos de la inercia cuando es la resistencia al movimiento o al reposo. Cuando, no sé si alguno de ustedes haya tenido algún accidente, yo espero que no. Recuerden que nuestro cuerpo va en movimiento en conjunto con el carro. Cuando este choca, pues nuestro cuerpo se sigue moviendo hasta que no está el impacto. Recuerda, la inercia es la resistencia al movimiento o al reposo. La entropía. ¿Qué quiere decir la entropía? La entropía es el desorden molecular y este solamente lo vamos a encontrar, es una propiedad de los gases. Los gases tienen más entropía, es decir, más desorden. Todas sus moléculas están por todos lados. Ahorita lo vamos a ver en lo que son las clasificaciones, los estados de la materia y vamos a ver qué propiedades tienen los gases. La divisibilidad. ¿Qué es la divisibilidad? Cuando nosotros podemos partir un objeto o la materia y la podemos partir, pues ya hemos visto la repartición de medios, cuartos, es que toda la materia se puede dividir. La porosidad. ¿Qué es la porosidad? La porosidad menciona que todo cuerpo tiene espacios intermoleculares. Es como decir que un cuerpo tiene como un colador. Todos los cuerpos son porosos, por ejemplo, el cemento, la madera, los ladrillos. Todos los cuerpos tienen esos espacios intermoleculares. Otra de las cuestiones es la indestructibilidad. Recordemos que Albert Einstein mencionaba que la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. Todos los cuerpos, digamos de alguna manera, son indestructibles, solo se transforman. La gravedad. ¿Qué es la gravedad? La gravedad, recuerda que es la fuerza de atracción que todos los cuerpos tienen hacia el centro de la Tierra. Y la gravitación, bueno, igual es la fuerza de atracción, pero que existe en los astros. Los astros, el sistema solar, las estrellas, el sol, los planetas. Bien, hasta aquí son las propiedades generales o propiedades extensivas. ¿Cuáles son las propiedades intensivas o propiedades particulares? Se menciona que estas no dependen de la cantidad de materia. Y tenemos por partes aquí, por ejemplo, tenemos las de los líquidos, sólidos y gases. Por ejemplo, una propiedad es la dureza. ¿Qué es la dureza? Es la resistencia a ser rayados. ¿Cuál es el elemento, cuál es el material más duro? Los diamantes.
La tenacidad. La tenacidad es la resistencia a no romperse. Bueno, yo sé que yo les puse un corazón roto, pero no quiere decir que sea eso. Recuerda que son sólidos. La ductibilidad. ¿Qué es la ductibilidad? Es la propiedad que tienen algunos materiales para, mediante pues transformaciones, hacerse hilo. La ductibilidad y la maleabilidad la vamos a encontrar únicamente en los metales. Se dice que el material más ducto es el oro. Con 1 gramo de oro nosotros podemos hacer 5 kilómetros de hilo de oro. Entonces, esta propiedad la tienen solamente los metales. La maleabilidad es esta característica o esta propiedad que tienen los metales de pasar de un estado a otro, es decir, de transformarse sin romperse. En los líquidos, tenemos que en los líquidos existen 2 propiedades particulares que son la viscosidad y la tensión superficial. ¿Qué quiere decir la viscosidad? Es la resistencia a fluir. Por ejemplo, cuando nos preguntan ¿qué líquido es más viscoso? Si el aceite o el agua. ¿Cuál es más viscoso? Pues el aceite. En la tensión superficial habla acerca de que todas las partículas, digamos que hacen como una camita en la superficie del agua, y es cuando podemos ver que los mosquitos, digamos que están caminando. Es la tensión superficial que existe en los líquidos. Los gases. En los gases tenemos 2 propiedades, la propiedad de la comprensibilidad y la expansibilidad. ¿Qué es la comprensibilidad? Cuando aplicas fuerza y haces que un gas se comprima, es decir, que tenga menos volumen. ¿Esto dónde lo podemos encontrar? Bueno, cuando vamos y llenamos un tanque de gas, que comprimimos el aire. Y la expansibilidad, bueno, cuando abrimos la llavecita y todo el gas se riega, se expande. Entonces, estas propiedades hablamos que son propiedades particulares que cada tipo de estado de la materia tiene. Ahora, ¿cuáles son esos estados de la materia? Los vamos a ver a continuación. Denme una breve pausa y vamos a borrar esto para ponerle la siguiente información. Ok, ahora vamos a ver los estados de la materia. Y hablamos que la materia tiene 5 estados. La podemos encontrar en 5 estados. En estado sólido, líquido, gaseoso, plasmático y Bose-Einstein. Les voy a explicar al ratito qué significa cada uno de ellos. Bien, tenemos estas pequeñas abreviaturas que significan FC es fuerza de cohesión. ¿Qué quiere decir? Que es la fuerza que mantiene unidos a los cuerpos, y fuerza de repulsión, FR, es la que los mantiene a las partículas alejadas. Entonces, vamos a ver que en los estados sólidos la fuerza de cohesión es mayor que la fuerza de repulsión. Los estados sólidos tienen su forma definida y volumen definido, es decir, el pizarrón, un reloj, un arete, la cámara, el televisor, la radio, todo aquello que sea sólido tiene su forma definida y su volumen definido. Esto es súper fácil pues de encontrar. Prácticamente la mayoría de las cosas que vemos son sólidas. Líquido. ¿Qué es líquido? Bueno, hablamos que los líquidos tienen su forma variable. ¿Por qué variable? Por ejemplo, si yo tengo 1 litro de agua y la quiero pasar a una olla, la tengo en un termo y la quiero pasar a una olla, bueno, la forma que va a adoptar es de acuerdo al recipiente en la que la estoy vaciando. Entonces, tiene una forma variable, pero tiene un volumen definido. Si yo tengo 1 litro de agua en ese termo, va a seguir siendo el mismo litro de agua que yo voy a vaciar en la olla. Solamente lo que cambia es la forma del recipiente en la que lo estamos vaciando. Y aquí vemos que la fuerza de cohesión y la fuerza de repulsión son iguales. En el gas, la fuerza de repulsión es mayor que la fuerza de cohesión. ¿Qué quiere decir esto? Que las partículas están
de un lado a otro. Y vemos que su forma es variable y su volumen es variable también, porque hablamos, igual que los líquidos, que los gases adoptan la forma del recipiente en el que le estamos vaciando. Pero el volumen es variable. ¿Por qué? Porque hablábamos de las dos propiedades particulares, que era la compresibilidad y la expansibilidad, donde si nosotros tenemos un tanque de gas y lo queremos llenar, bueno, el gas va a adoptar dicha forma de ese tanque, y si lo queremos liberar, pues se va a expandir, pero va a seguir siendo digamos, si tenemos gas butano, va a seguir siendo el mismo gas, la misma cantidad de gas, pero pues el mayor volumen, porque ahora va a estar liberado en el aire. Entonces, recuerda, los gases tienen su forma variable y su volumen también es variable. En el plasmático, ¿dónde podemos encontrar este estado de la materia? Únicamente lo podemos encontrar en altas temperaturas, como es el Sol y las estrellas. También se le conoce como gas ionizado. Recuerda, este tipo de estado de la materia lo encontramos únicamente en temperaturas muy altas. Y el Bose-Einstein, ¿qué significa? Es también conocido como el estado ultrafrío, es decir, lo encontramos a bajas temperaturas, a menos 273 grados Celsius, o el cero absoluto. Únicamente lo vamos a encontrar en temperaturas ultra frías, por eso también se le conoce como estado ultrafrío. Creo que estos tres tienes relación con ellos. Y estos pues a lo mejor son nuevos para ti, pero están súper sencillos. Plasmático lo encontramos en altas temperaturas, y el Bose-Einstein lo encontramos en bajas temperaturas, en menos 273 grados Celsius. Hasta aquí. Vamos a entender un poquito cómo es que los estados cambian, es decir, cómo pasamos de un estado sólido a un estado gaseoso, o cómo es que pasamos de un estado gaseoso a un estado líquido. ¿Cómo se llaman estos tipos de cambios? Los vamos a ver a continuación. Déjame hacer una breve pausa para borrar todo esto. Y vamos a hablar acerca de los cambios de estado, cómo se llaman y cómo se obtienen. Tenemos aquí la S de sólido, L de líquido y la G de gas. Del estado sólido al estado líquido se llama fusión. ¿Qué quiere decir? A veces por medio del fuego podemos tener un sólido y pasarlo a estado líquido. A ver, un ejemplo, por ejemplo, la mantequilla, que está en un estado sólido y la derretimos y pasa a un estado líquido. Para pasar de un líquido a un gas, podemos, por ejemplo, de igual manera tener un vaso de agua y ahorita con el calor dejarlo afuera y se evapora. A la inversa, ¿cómo sería la inversa? De gas a líquido, por medio de, bueno, este cambio se llama condensación, cuando pasamos un gas a un líquido. Cuando estamos haciendo, por ejemplo, una sopa o el arroz o algo caliente y le ponemos la tapa, el humo se condensa y se hacen como si fueran gotitas de agua en nuestra tapadera. El líquido de líquido a sólido se llama solidificación, y esto pues lo podemos encontrar cuando congelamos algo, cuando congelamos los cubos de hielo que metemos pues en el recipiente y ya después de unas horas se vuelve sólido. En la sublimación es cuando un estado pasa un estado de la materia pasa de sólido a gaseoso sin pasar por el líquido. Y solamente encontramos tenemos más ejemplos, pero les puse aquí los 4 sublimables, que es la naftalina, el alcanfor, el hielo seco y el yodo. Estos pasan de un estado sólido a un estado gaseoso sin pasar por el líquido. ¿Qué es la naftalina? Bueno, ustedes conocerán cuando ponemos estas bolitas o estas perlitas en la ropa o en los muebles para que no les caiga la polilla.
El alcanfor, este elemento lo podemos encontrar en los ungüentos o en las cremas. El hielo seco, bueno, ustedes ya lo han visto cuando se hace una fiesta o cuando se hace algún experimento que sale demasiado humo y a esto le llamamos el hielo seco. Y el yodo. Y tenemos la inversa de la sublimación, que es cuando un estado gaseoso pasa al sólido sin pasar por el líquido. Los que comúnmente realizamos pues son los que están al centro. Para estos dos pues necesitamos procesos químicos o necesitamos de más materiales para poder, ver este tipo de cambios. Recuerda, fusión cuando un sólido pasa a un líquido, evaporación cuando un líquido pasa a un gaseoso y las inversas que son condensación y solidificación. Hasta aquí tenemos los cambios de estado. Vamos a estar checando cuáles son algunos fenómenos químicos y algunos fenómenos físicos de la materia también. Déjame borrar un poquito aquí y vamos a empezar con el siguiente subtema. ¿Cómo diferenciamos un fenómeno físico y un fenómeno químico? Bien, vamos a conocerlo el día de hoy. Los fenómenos físicos. Tenemos que los fenómenos físicos cuando ocurren, estos no cambian su estructura interna. ¿Qué quiere decir? O las palabras claves que podemos encontrar cuando queramos saber si es fenómeno físico o fenómeno químico. Cortar. Cuando cortamos un objeto, no pierde su estructura interna. Cuando lo doblamos, cuando lo fundimos, cuando se dilata o cuando ocurre alguno de los estados de la materia que vimos hace un momento. Cuando ocurren estos fenómenos, esto quiere decir que son fenómenos físicos. ¿Por qué? Porque su estructura no cambia. En cambio, cuando tenemos fenómenos químicos, vemos que su estructura sí cambia. Cambia el color, el olor, el sabor. Y tenemos algunos ejemplos como la oxidación, la respiración, la digestión y la combustión. ¿Qué quiere decir? Cuando nosotros respiramos, inhalamos oxígeno y exhalamos, ¿qué? Dióxido de carbono. Ahí estamos haciendo o está ocurriendo un fenómeno químico. Es decir, la composición que nosotros estamos inhalando no es la misma que nosotros exhalamos. En la digestión, bueno, la digestión también es un fenómeno químico. ¿Por qué? Cuando entra el alimento, nuestro estómago y nuestro aparato digestivo, nuestro sistema digestivo se encarga de transformarlo y cuando sale, no sale como si nos comimos un elote, pues no sale el elote, ¿verdad? Ocurre el fenómeno químico y cambia su olor, su color y su sabor. Entonces, estos son algunos de los 4 fenómenos químicos que ocurren. Recuerda, los fenómenos físicos prácticamente son los cambios de estado de la materia. Y cuando cortamos, doblamos, fundimos. En cambio, cuando son fenómenos químicos, ¿qué quiere decir? Que su olor, color y sabor cambian. En la oxidación tenemos cuando un clavo se oxida, cambia su color. Entonces, es muy fácil diferenciar un fenómeno físico y un fenómeno químico. Hasta aquí yo espero que no tengas ninguna duda de la diferencia que existe entre un fenómeno físico y un fenómeno químico. Temas que vamos a ver que está súper fácil y súper rápido es la división de la materia. Hablamos de la materia como cuerpo y sus transformaciones por medio de cuestiones mecánicas, físicas, químicas, y ahorita lo vamos a ver con un pequeño dibujito. Dame chance de borrar y vamos a empezar con el siguiente tema. Bien, para la división de la materia solamente tenemos que podemos dividirla a partir de un cuerpo con medios mecánicos, convertirla en partículas. Por ejemplo, si agarramos este plumón y le damos de martillazos y le damos muchas veces hasta convertirlo casi en polvo, lo vamos a convertir por medios mecánicos. Pero si queremos
esas partículas, convertirlas a moléculas, necesitamos algún medio físico. Y si esas moléculas queremos convertirlas a átomos, también necesitamos medios químicos. Entonces, para cada división de la materia necesitamos diferentes métodos o medios, en este caso, por medios mecánicos, físicos o químicos. ¿Y cómo es que la química afecta o interviene en nuestro día a día? Vamos a entender un poquito de qué manera influye la química en la medicina, en la nutrición, en las matemáticas, en la física, en nuestra vida diaria. Déjame borrar aquí y vamos a empezar con esta parte de la química en nuestra vida diaria. Bien, hablamos de la química en nuestra vida diaria. ¿Cómo es que la química influye en nuestra vida? Vamos a checarlo. Por ejemplo, en la medicina, la química nos ayuda a la fabricación de fármacos, de pastillas, de tratamientos. En la nutrición, para la preservación de alimentos. También podemos ayudarnos gracias a ella para determinar cuántos minerales, vitaminas, proteínas necesita nuestro cuerpo. En la agricultura, pues para la fabricación de abonos, fertilizantes, insecticidas. En esta cuestión de textilería, para la fabricación de colorantes, para el teñido, también puede ser jabones o detergentes. Para el medio ambiente, bueno, para el medio ambiente lo utilizamos para el tratamiento de sustancias que dañan precisamente nuestra naturaleza, el aire, el suelo, todos los contaminantes y cómo es que se pueden tratar dichos problemas ambientales. Para la arqueología, nos ayuda porque por medio de ella podemos determinar el tiempo o la antigüedad de los restos fósiles. Para la mineralogía, pues nos ayuda a la extracción de minerales. Y para la energía, pues de igual manera nos ayuda para crear nuevas fuentes de energía y para la creación de nuevo combustible. Pero ¿cómo es que la química se transforma o cómo es que está aplicada? Para esto, pues como en la clase pasada nos acompañó el licenciado Oscar Reyes, el día de hoy nos va a estar acompañando para ver de qué manera la química influye en nuestra vida diaria. Yo te pido que recibamos con un fuerte aplauso al profesor, al licenciado Oscar Reyes, que nos va a estar acompañando el día de hoy. Yo espero que hasta aquí las cuestiones de la materia hayan quedado claras. De igual manera te pido que si tienes alguna duda o comentario me lo hagas saber y si tienes dificultad con el envío de tu tarea también me lo hagas saber para yo tenerte en cuenta por ahí. Por favor, comunicación ante todo, compañeros. Espero que estés muy bien y pues te dejo en buenas manos, en las manos del profesor licenciado Oscar Reyes. Pues bueno, estamos aquí de vuelta con ustedes en la clase de química y vamos a hacer la explicación de cómo utilizamos la química en la vida cotidiana. Pareciera ser que la química tiene uso y aplicación únicamente en los experimentos e investigaciones, pero la realidad es que no. La aplicación que tiene la química en nuestra vida cotidiana es inmensa, tan solo en el jabón de los trastes, tan solo en el fabuloso, en el cloro, en muchas sustancias que vamos a utilizar que no conocemos cómo es su tratamiento ni su procesamiento para poder llegar a esta base química. O tan sencillo, cuando ustedes abren la estufa para calentar su comida o para prepararse la comida, estamos utilizando la química en ese aspecto. Cuando ustedes cargan combustible en sus carros, eso es química también. Ajá. Ahora, vamos a ver. Hace un rato nos decía la maestra Fabi que utilizamos, o la química en aplicaciones tiene estas diversas aplicaciones. Tenemos la medicina, nutrición, agricultura, textilería, medio ambiente, arqueología, mineralogía y energía. Vamos a ver cómo funciona la química en la cuestión de la medicina. Actualmente sabemos perfectamente que los químicos, o más bien las pastillas que utilizamos para determinados tipos de dolencias o para determinados tipos de curaciones, son con base a químicos. Pero ¿cómo funciona? Vamos a ver, una de las pastillas que utilizamos o que se utiliza normalmente cuando se sube la presión está regulada por un nombre muy común que seguramente todos conocen, que se llama losartán. Vamos a hablar de la losartán. ¿Cómo funciona la losartán? ¿Por
qué se nos sube la presión? Ajá, bueno, vamos a ver un poquito en cuestiones, no vamos a abundar en el tema médico, pero vamos a hablar grosso modo para poder explicar cómo es que en el aspecto químico regula las cuestiones internas de nuestro cuerpo. Finalmente, todo nuestro cuerpo también hace funciones químicas en su interior. Tenemos compuestos como carbono, tenemos hidrógeno, tenemos calcio, tenemos fósforo, tenemos potasio, tenemos un montón de químicos en nuestro cuerpo que utilizamos y que son muy necesarios para poder existir. Ahora, nuestro corazón tiene una base química. No sé si han visto normalmente un electrocardiograma, este dibujito que ven en esta parte de aquí, y que de repente es algo así. Pues bueno, el electrocardiograma nos mide la electricidad que hay en nuestro cuerpo. Ajá. Por ello, estos piquitos, de ahí se llama electrocardiograma. Estamos graficando la electricidad que está en nuestro corazón, ajá, en nuestro tejido cardíaco. Ahora, lo graficamos de este aspecto y esto nos puede revelar mucho de nuestro corazón. Cuando tenemos diferentes alteraciones en un electrocardiograma, son medidas justamente por la hoja en la cual se imprime, que es una hojita pequeña como de este grosor, que tiene justamente lineamientos y medidas, y con base a ello vamos a trazar la medición de qué nos puede estar fallando en estos picos. Vamos a ver. Cuando vemos un electrocardiograma, tenemos este punto de aquí, este pico, un pico, otro pico aquí, un pico aquí, otro pico acá. Al momento de nosotros, digamos, revisarnos el corazón, nos ponen un montón de electrodos en el pecho, nos ponen unos en el pecho, otros en la espalda, otros, bueno, en la espalda no, en ocasiones no, en el pecho, incluso hasta en los tobillos nos llegan a poner. ¿Por qué? Porque digamos que son los de diferentes perspectivas que podemos llegar a ver una cosa. Vamos a suponer que este es el corazón. Si nosotros pudiéramos un sensor o una vista en la parte de enfrente, esto sería un aspecto a analizar. Pero falta este aspecto, falta este de acá, falta este de acá, falta este ángulo. Entonces, las derivadas de los electrocardiogramas pues funcionan para darle una vista periférica, o más bien una vista completa, más cercana posible, completa al corazón, y poder estudiar qué es lo que está fallando. Cuando tenemos los químicos que vemos que hacen que funcione nuestro corazón, uno de los principales es el potasio. El potasio nos ayuda a la conductividad eléctrica que tenemos en el cuerpo, pero uno de los problemas es que si tenemos mucho potasio, representa problemas. Si tenemos poco potasio, representa problemas. En muchas de las ocasiones vemos que nos da un calambre y decimos, ay, me hace falta comer, o come plátano, con eso te quita. No, los calambres también te dan si tienes mucho potasio, mucha conductividad eléctrica. Ahora, la función principal que tiene el losartán es regular las cantidades que te alteran estas mediciones. Por ejemplo, pueden alcanzar a regular el potasio, hacer una disminución de la administración de potasio para que se regule esto y funcione de una forma más regular. Ajá. Entonces, eso es respecto a la medicina. Entonces, si vemos, digamos que este es un aspecto normal. Si vemos un pico más elevado, muchos más elevados aquí, pues vamos a ver que las mediciones son completamente diferentes de una a otra. Hay algo mal. Hay una medición mal aquí, hay otra medición mal aquí, otra más mal. Ajá. Entonces, ¿qué nos refiere esto? Que el corazón no está trabajando a los ritmos que es necesario. Para ello es necesario tomar algunos medicamentos para regular estos niveles, bajarlos, conducirlos a una estabilidad, a algo más regular, para que esto pueda estabilizarse. ¿Cuál es el problema de tomar muchos medicamentos? La forma de desecharlos. Este es otro aspecto que también influye en la química en nuestro cuerpo. La forma en la cual desechamos los medicamentos. Por ejemplo, nosotros podremos tomar mucho losartán, no pasa absolutamente nada, ¿no? En un principio nos ayuda, nos regula, está bien, pero con el paso del tiempo nos empezamos a hacer, digamos, acostumbrarnos a este consumo, y de repente ya nos va a surtir efecto. Y vamos a cambiar un medicamento más fuerte, y otro más fuerte, y otro más fuerte. Pero el detalle al estar consumiendo esos medicamentos es
que la forma de desecharlos empieza a dañarse, porque los químicos no se absorben en su totalidad. Nos sirven para un aspecto, sí, pero nos dañan otro aspecto. Por eso no es recomendable tomar tantos medicamentos durante mucho tiempo. A menos que se tenga una enfermedad, pues es crónica degenerativa, es normal. ¿A qué me refiero con enfermedad crónica degenerativa? Que no tiene una cura. Como la diabetes es una enfermedad crónica degenerativa. No hay una cura, no podemos tener una solución. Simplemente se puede llevar un tratamiento y con eso tener una vida muy similar a una vida normal. Ajá. Regularse en lo que comemos, en lo que consumimos, porque finalmente todo se lleva a cabo con procesos químicos. Nuestro cuerpo, al momento de alimentarse, empieza a hacer procesos químicos. Hace un momento lo comentaba la maestra Fabi. Cuando comíamos, por ejemplo, un elote y que empezaba y llegaba al tracto digestivo y todo eso empezaba a desecharse. Todo esto son procesos químicos. Dentro de nuestro estómago, supongamos que es el estómago, ¿no? Ya saben que soy muy malo de... Dentro de nuestro estómago tenemos una cantidad de jugos gástricos bastante fuertes. Una gota del jugo gástrico que tenemos en nuestro intestino, si la ponemos, por ejemplo, en nuestro brazo, si por algún accidente nos llega a caer una gota aquí, al momento van a ver cómo esa gota empieza a deshacer la piel. Le empieza a deshacer, le empieza a deshacer, le empieza a deshacer, y va a llegar a atravesar la mano. La pregunta es, ¿cómo es que nuestro estómago no se digiere a sí mismo? Es muy sencillo, porque nuestro cuerpo es tan inteligente que produce una mucosa para que esto no se llegue a mezclar. Y justamente también lo vieron con la maestra Fabi, en los tipos de mezclas químicas que tenemos en nuestro cuerpo. Entonces, la densidad de estos dos es diferente. La mucosa que tenemos en nuestro estómago impide que justamente los jugos gástricos, los jugos intestinales que tenemos, impide que empiecen a consumir al cuerpo en sí. Lo mantiene, digamos que envuelto, como agua con aceite. Ustedes pueden echar en un vaso agua y le echan un chorro de aceite, se va a mantener separado. Lo mismo pasa. Esa separación que hay entre nuestra piel intestinal y la comida está sustentada por esta mucosa, esta mucosa gástrica que tenemos en nuestro intestino, que evita que esto llegue a consumirse automáticamente. Entonces, a lo que iba. Nosotros ingresamos un alimento, primero lo masticamos, es muy importante que lo mastiquemos de una forma correcta para que nuestro estómago tenga, tarde menos tiempo en procesarlo. Entonces, lo pasamos, tragamos, pasa por nuestra tráquea, baja, llega al estómago y en el estómago se empieza a disolver, empieza a disolverse. De ahí, de esa, disolución, pasa al siguiente punto. Llega a los intestinos. ¿Los intestinos qué hacen? En la parte intestinal, que vamos a ver que es como un montón de tripas que tenemos así, hasta llegar al recto, entre otro intestino que tenemos por aquí. ¿Qué es lo que hace? Tenemos alrededor de 6 metros de tripa. ¿Por qué tenemos tanta tripa? Porque al momento de pasar de un punto a otro, las tripas lo que hacen es masajear todo esto que va pasando. Conforme van masajeando las tripas, conforme van haciendo esta función, que es todo lo que hacen esto. Así trabajan. Y como un gusano, van pasando la comida. Y al momento de pasarla y buscan absorber todos los nutrientes que necesitamos, absorber todo lo que necesitamos y lo que no, empezar a desecharlo. Por eso es que deberíamos de desechar únicamente sólidos. Ahorita les voy a explicar otro aspecto. Entonces empezamos a alimentarnos y el alimento, que en su punto ya empezó a ser una parte, entre sólida y líquida, después de pasar con el estómago, empieza a pasar por los intestinos y empieza a tener ese masaje por medio de todos los 6 metros de tripa que tenemos,
y ahí empiezan a absorber justamente las proteínas, las vitaminas, los minerales, todo lo que necesitamos y desechan todo lo demás. Entonces, cuando llegan al procesamiento, ya llegan al final, a llegar al recto, y en el ano se supone que deberíamos de expulsar únicamente sólidos. Por eso tenemos los conductos separados, lo que es sólidos por la parte intestinal y líquidos por la parte de la orina. ¿Qué pasa cuando se nos mezcla? Cuando tenemos diarrea. ¿Por qué nos da diarrea? Pues es muy sencillo. ¿Por qué? Porque nuestro intestino empieza a trabajar y en ocasiones trabaja muy rápido, se cansa y deja de trabajar. Ya, se para. Ya no trabaja. Entonces todo pasa directo. Absolutamente todo pasa directo. Entonces, el cuerpo, al empezar a darse cuenta de esto, quiere mandar más niveles para estabilizar los líquidos y empiezan las deshidrataciones. Ajá. Por eso es importante cuando nos da diarrea mantenernos hidratados, porque empezamos a desechar todo, no absorbemos lo que necesitamos. Es muy importante. Ajá. Al momento, ¿por qué está hablando de desechar esto? Porque así como nosotros consumimos algo y de forma natural lo desechamos, al momento de consumir los químicos tenemos otra forma de desecharlo. Al momento que pasan por el intestino, al momento que pasan por todo esto, viene la separación y la forma de desechar muchos químicos es por riñones, hígado, en su mayoría. Ajá, riñones e hígado. ¿Qué pasa? Con los químicos en ocasiones son muy agresivos para estos. Entonces empiezan a cargar al hígado y empiezan a tener problemas con el hígado para poder desechar esos químicos. Es como si le metan una piedrita. Ya, la desecha. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 15, 20 piedritas. Va a ser muy complicado para el riñón o el hígado desecharlos, porque eso es donde se encarga de purificarlo y trabajar a lo que necesita nuestro cuerpo. En la base química, nuestro cuerpo funciona, ¿por qué? Otro aspecto químico que tenemos es el convertir el azúcar en energía. El azúcar es la energía que tiene nuestro cuerpo. Ajá. Es la energía que necesitamos para poder vivir. Si no tenemos glucosa, que es el nombre correcto que debemos de aplicarle, si no tenemos glucosa, pues no podemos llevar a cabo muchas energías de nuestro cuerpo. Es como tener un coche sin gasolina. Sí, el coche puede funcionar, sí, pero sin gasolina no va a arrancar. Entonces, la glucosa es nuestra gasolina, ¿ok? Al momento de nosotros consumir mucha glucosa, vamos a estar en los topes, en los límites. Voy a ponerles un ejemplo de la glucosa. Ajá. Vamos a ver. ¿Qué pasa con la glucosa? Si es muy necesaria para nuestro cuerpo, si lo necesitamos para funcionar, para estar todo el tiempo activos y poder llevar a cabo los procesos químicos de nuestro cuerpo, ¿por qué si tomamos mucha glucosa nos daña? Vamos a ponerlo así. Vamos a suponer que ustedes tienen un carro, que tienen, dependiendo del tipo de persona, yo vendría siendo como un 8 cilindros. Algo así, algo con un tanque muy grande. Vamos a suponer que tienen una camioneta grande. Le llenan el tanque. Entonces cuando le llenan el tanque lo utilizan para dar una vuelta a la cuadra. 2 vueltas a la cuadra. Y ya. La guardan en su casa. La vuelven a sacar y la sacan para llenarle el tanque de gasolina otra vez. Entonces ustedes le quieren meter otros 120 litros de gasolina. ¿Qué es lo que va a pasar? Que a lo mejor les va a aceptar 10 litros y los otros 110 litros se van a derramar. Es lo mismo con el cuerpo. Cuando nosotros ingerimos mucha glucosa y no la quemamos, nos va a empezar a tener problemas. Pero volviendo al ejemplo de la camioneta, ¿qué pasa si nosotros le echamos los 120 litros de combustible y dan una vuelta y otra vuelta y la traen para arriba y para abajo y están de todos lados y se gastan los 120 litros? Le vuelven a echar 120 litros y no pasa absolutamente nada. Está bien, no hay ningún problema. Pero si no la usan y tiene combustible ahí, va a haber problemas porque nuestro cuerpo va a necesitar otros químicos para poder disolver ese exceso de azúcar. Entonces empiezan otros problemas de salud, ¿ok? Por ejemplo,
¿qué es lo que se utiliza para poder regular la glucosa? ¿O qué es el líquido, la sustancia química para poder disolver y romper la glucosa y convertirla en energía? ¿Alguien sabe? La insulina, muy bien. La insulina nos ayuda para poder romper la glucosa, descomponerla y transformarla en energía. ¿Qué pasa cuando nuestro cuerpo no está segregando la suficiente insulina? Pues hay un problema. ¿Por qué? Porque no se puede romper. No se rompe, no funciona este proceso químico. Ajá. Al momento de tener este proceso químico, pues no se completa y empieza a dañar a los otros órganos. Así es como funcionan las enfermedades. Si un órgano falla, fallan otros más. ¿Por qué? Porque se les carga la mano. Porque el cuerpo humano es muy inteligente y todo funciona en sincronía. Así como les expliqué en la clase pasada que funcionaba un motor en sincronía, nuestro cuerpo también es un motor. Y se autorregula y todo esto. Pero al empezar a detectar fallas, busca autorregularse. Y al momento de autorregularse, empieza a presentarse otros problemas. ¿Por qué? Porque se le empieza a cargar la mano más a los riñones, se le empieza a cargar la mano más al hígado, se le empieza a cargar la mano más a diferentes órganos, al vaso, se empiezan a sobreproducir, a sobretrabajar y empiezan a causar daños, porque se cansan. Los órganos todos están trabajando por medio de, digamos, funciones químicas y al no tener el procesamiento completo de los químicos que se necesitan, pues no trabajan a su 100%. Es como tener un carro de 8 cilindros y que esté trabajando únicamente 6 cilindros. Sí va a trabajar y va a funcionar de un lado a otro, pero va a oler feo, va a oler mucho a gasolina, no va a estar disparejo. Es lo mismo que pasa en el cuerpo. Ajá. Ahora, en la parte de la nutrición, ¿por qué es importante la química en la nutrición? Es importante porque debido a estudios de química podemos hacer la extracción o el funcionamiento de diferentes minerales, vitaminas y proteínas. Muchas de las ocasiones vemos las proteínas y decimos que las proteínas son buenas. Y, por ejemplo, los fisicoculturistas consumen muchas proteínas. ¿Por qué? Porque las proteínas les ayudan a inflar los músculos. Pero hay diferentes tipos de proteínas. Hay diferentes tipos de vitaminas y cada uno tiene su función diferente. Si nosotros consumimos muchas vitaminas, también vamos a dañar nuestro cuerpo. Si nosotros consumimos proteínas sin necesidad de proteínas, vamos a dañar nuestro cuerpo. Ajá. Ahora, uno de los aspectos que tiene muchas proteínas y que básicamente es lo que contienen muchos de los productos de los botes grandes que consumen los fisicoculturistas es este líquido que proviene del queso. El suero del queso tiene proteínas, muchísimas proteínas. Y es algo que deberíamos de guardar y consumir porque es bastante bueno. Pero pues obviamente no lo hacemos porque huele mal, porque no está asquito, porque ay no, qué feo, ¿verdad? Pero eso no significa que no tenga proteínas y que sea saludable para nuestro cuerpo. Ese suero que suelta el queso al momento de estarse fabricando, al momento de tenerse guardado en un punto, o para conservarse justamente fresco el queso, necesita un tipo de suero. Ese suero es muy bueno para la salud. Tiene muchas proteínas. Ajá. Ahora, en la preservación de alimentos nos referimos directamente a los químicos que se utilizan para que no se echen a perder. Directamente para evitar la oxidación en esos productos. Ahora estamos hablando de otro proceso químico, la oxidación. Hace un momento lo decía la maestra Fabi, cuando un clavo se oxida cambia de color, cuando un fierro se oxida cambia de color. Sí, pero eso se debe a que el oxígeno produce un cambio ahí. Esa es la oxidación. Cuando el oxígeno empieza a trabajar en su aspecto y nos produce un cambio directamente en la materia. El oxígeno nos puede ser muy bueno o muy malo en determinados aspectos. Y ahorita lo vamos a ver en el aspecto de energía. Ajá. Ahora, en la agricultura, nos dice que los abonos, fertilizantes e insecticidas. Muchos de los aspectos que vemos en la cuestión de la agricultura, nos tenemos en contacto con insecticidas, por ejemplo, y los olemos y huelen muy fuertes, huelen muy dañinos. Pero esto es únicamente un olor que le ponen para alertarnos a nosotros que esto contiene veneno.
que sí, el veneno que contiene es a muy bajo nivel, en muchas de las ocasiones no llega a ser nocivo para nosotros. Por ejemplo, el polvo para hormigas, seguramente lo conocen. Este polvo para hormigas contiene un químico que es utilizado también para darle el olor al gas. El gas en sí solo no tiene un olor. El procesamiento del gas natural que ustedes utilizan en su estufa no tiene un olor. Se le adiciona este químico para poder nosotros darnos cuenta si hay una fuga de gas. Es importante porque en muchas de las ocasiones la gente no se da cuenta que hay una fuga de gas y pueden llegar a haber muchos accidentes. También lo mismo pasa con el gas LP. Ajá. Hay una fábrica aquí en Querétaro, se llama Agrogen, que ella se encarga justamente de abonos, fertilizantes e insecticidas, y ella también trata este químico. Por eso huele muy fuerte, pero en sí es un olor, es únicamente un olor. Ese no es dañino, no causa ningún efecto, nada más es el olor para alertar que se trata de determinados tipos de químicos. Lo que volvía en el polvo para hormigas es nada más para darle olor y alertarnos que ese contiene veneno, que no es apto para el consumo humano, que no hay que dejarlo al alcance de los niños. Entonces el olor nos hace automáticamente repeler para evitar el consumo por accidente. Porque en muchas de las ocasiones han ocurrido accidentes de ese aspecto. Al no oler lo que estamos consumiendo, porque el ser humano tiene esta maña, tiende a oler lo que vamos a consumir y por el olfato se deja llevar si lo consume o no. Al repelerlo en primera instancia, pues evita el consumo. Un aspecto curioso, por ahí hace un rato la maestra Fabi estaba explicando acerca de los olores, y hay una planta que es utilizada para evitar el apetito sexual, justamente. Y no les voy a decir cuál es, porque si no, ¿qué tal si les hacen la malobra para ponérselas ahí su pareja y de repente ya se les quite el antojo? No lo voy a hacer, no les voy a echar a perder esa velada. Pero bueno, se los puedo dejar de tarea que investiguen cuál es esta planta, o este olor que evita el apetito sexual, que es justamente utilizado, y es muy común que sea utilizado en las prisiones, por ejemplo, de Europa. Tienen este olor tan peculiar porque evita o hace que se te quite el apetito sexual. Ajá, investiguenlo, se los dejo de tarea. Ahora, el siguiente punto es la textilería, colorantes para el teñido de jabones y detergentes. Ahora, ¿cómo obtenemos los colores? En la clase pasada vimos en física que por medio de la refracción de la luz podemos obtener, o vimos los colores, pero ¿cómo se obtienen? ¿Cómo podemos teñirlo? Es muy curioso porque normalmente vemos que el verde, que es asociado con la naturaleza, el verde que es con lo bueno, al fabricar el color verde, al hacer la sustracción o poder fabricarlo, es muy dañino para el planeta Tierra. Entonces es un poquito contradictorio, ¿no? Contradictorio, perdón. Ahora, en los jabones, algo muy curioso, porque nunca se preguntaron por qué nuestro uno de los representantes más importantes de la Alemania nazi, que era Adolfo Hitler, incineraba a las personas para poder hacer jabones. ¿Por qué? Porque se utiliza mucha manteca. Entonces lo que hacía es, por medio de la fundición, derretía la grasa corporal, la separaba y la incorporaba para poder hacer las barras de jabón. Las barras de jabón que tenemos normalmente para bañarnos, para la cocina, para la ropa, como el zote, contienen manteca para poder hacer la mezcla y que se quede unida. Entonces, la manteca o la grasa, en ocasiones es vegetal, es utilizada para poder, por medio de mezclas químicas, generar una mezcla homogénea. Lo mismo con los detergentes. Algo muy curioso, porque nosotros utilizamos detergentes y jabones para poder lavar. Pero ¿qué es lo que hacen? ¿Cuál es el impacto que tienen? Pues los detergentes lo que hacen es adelgazar el agua. Es muy curioso,
porque no es como que directamente que la espuma y es lo que limpia y todo eso. O sea, sí, pero lo que hacen es adelgazar el agua para que el agua pueda penetrar más en la mancha, pueda penetrar más en la ropa y así pueda tener más limpieza. Hace un momento hablaba la maestra Fabi de la resistencia que tenían ciertos objetos. Ahora voy a ponerles un ejemplo acerca del agua. El agua tiene una resistencia respecto a la densidad que ocupa. No es lo mismo el agua de mar en cuestión de densidad que el agua dulce. No tiene la misma densidad el agua salada que el agua dulce. ¿Por qué? Si se dan cuenta, es más fácil flotar en el mar que flotar en una alberca. El agua salada es un poquito más densa, es más pesada, tiene mayor resistencia. Y por ello es que los barcos flotan. Ahorita les voy a dar uno de los principios por el cual los barcos flotan, por si nunca se le habían preguntado por qué un barco flota. Ajá, aquí vamos a dibujar un barco pedorrín. Ahora, al hablar de la resistencia que tiene, el agua siempre tiene una resistencia. Si ustedes colocan su mano, van a sentir que en ocasiones se siente durito. Ajá. Los invito, pongan una cubeta con agua, llénenla, pónganla en la parte de la cubeta con agua y hagan esto. Si quieren presionar fuerte, se siente un poco duro. Van a decir, bueno, ¿por qué? Pues si es agua. El agua adopta, digamos, se amolda a la superficie en la cual la viertan. Sí, pero el agua también tiene un sistema de repulsión directamente en el cual hay una fuerza que se genera. Ajá. Esta misma fuerza se ejerce con la ropa, con las telas, con la fibra. Ustedes pueden mojarlo, sí, pero al momento de llenarlo una cubeta como en una lavadora y meter la ropa, el giro que hace la lavadora es para mover el agua. Lo que intenta mover es el agua, para que el agua es la que limpie. Ajá. Cuando nosotros le echamos detergente, adelgazamos el agua, adelgazamos la resistencia que tiene el agua y permite que pase más fácilmente por la ropa. Es, por poner un ejemplo, si tuviéramos una aguja para coser un costal y le quisiéramos poner un cordón de este grueso, ¿no? Entonces la aguja no va a entrar. Por más que quieran hacer el intento, no va a entrar. Entonces únicamente va a hacer esto por la parte del cordón, únicamente va a hacer esto en la aguja. Si nosotros adelgazamos el cordón, va a entrar en la aguja. Es lo mismo que pasa con los tejidos aquí justamente de los hilos, entre los tejidos, ya sea de nylon, de poliéster, de algodón, de lo que sea la ropa, es más fácil que entre. Ahora, en los barcos, ¿por qué flotan los barcos? Los barcos, aunque sean de metal, tienden a flotar. ¿Por qué? Porque su construcción interna en la parte de abajo tienen una cámara que está llena de aire, completamente de aire, y con el principio de Arquímedes que justamente le explicó la maestra en la clase pasada de física, mediante el principio de Arquímedes vamos a darnos cuenta que esto va a tender a flotar. Uno de los ejemplos que podemos hacer es si nosotros nos metemos a una tina que está llena con agua y nos metemos, vamos a ver que el agua se derrama. Mientras más nos metamos, o en la alberca por ejemplo, vamos a ver que el nivel tiende a subir. Mientras más nos metamos, más se va a subir el nivel, pero nosotros nos vamos a sentir más ligeros y vamos a tender a flotar. Lo mismo pasa con la construcción de los barcos. Tienen esta forma, tienen un pico y es muy necesario este aspecto de aquí. ¿Por qué? Porque necesitan romper la tensión del agua que está hacia acá. Es para romper las olas, para romper el agua y que para el barco pueda circular de un aspecto, de un sentido, el impulso que debe de tener. Si esto fuera plano en la parte de enfrente, probablemente no se movería o tardaría mucho en moverse. Es muy necesario que tenga esto para romper la misma resistencia dentro del agua y que ayude a que esta resistencia impulse el barco y lo mantenga a flote. Cuando se rompe la cámara que tenemos aquí
de aire, cuando hay una picadura, cuando se rompe y se empieza a llenar de agua, este se va a hundir. ¿Por qué? Porque ya no tiene la cámara de aire que lo mantiene a flote. Es lo mismo que pasa cuando tienen un balón de fútbol y lo quieren sumergir. Lo van a sumergir, sí, pero va a subir y los va a repeler porque el aire tiende a subir dentro del agua. Ajá. Voy a poner una breve pausa para dar otra explicación. Muy bien. Iba a explicarles, voy a hacer un pequeño experimento en las cámaras para que ustedes vieran acerca de la densidad del agua entre uno y otro. Pero ocurrió un pequeño accidente tras bambalinas y no se va a poder hacer. Lo que les voy a dejar a tarea es lo siguiente. Van a tomar un vasito con agua, los dos van a hacer agua dulce, agua de garrafón, agua de la llave, lo que quieran. Y a uno de ellos le van a meter un huevo, normal, un huevo de gallina. Lo ponen y me van a apuntar qué resultado notan. Al otro vaso le van a echar sal, unas 3-4 cucharadas de sal. Si van a dar cuenta, va a empezar a cambiar de color también el agua, va a verse de otro color y va a tener otra consistencia. Y van a meter el huevo ahí. Y de tarea me van a decir por qué sucede esto. Ajá, yo se los acabo de explicar, pero me van a decir ustedes por qué, ¿vale? Ahora, continuando con la clase, me faltó decirles aquí en la parte de la preservación de los alimentos, por ejemplo, y hablando del mar, los pescados, hay pescados que se mantienen únicamente con sal, como no es el bacalao. El bacalao es un pescado que se obtiene en algunas profundidades del mar, entonces no se puede mantener fresco mucho tiempo, no se puede congelar. Entonces lo que hacen es mantenerlo con sal para evitar que se empiece a descomponer. O lo mismo con la cecina, también la cecina, ¿qué es lo que hacen? Cortaban la carne, ¿cómo sale la cecina? Porque cortaban la carne cuando tenían la carne cruda y no se la consumían en su totalidad, como no había refrigeradores, la aventaban sal. Le tenían sal y la colgaban. Y así se mantenía la carne, no se echaba a perder. ¿Por qué? Porque la sal evitaba que empezara el proceso de descomposición. Ajá. Es algo muy curioso. Ahora continuando con el tema. En el medio ambiente. Aquí nos dice tratamiento de sustancias que dañan el medio ambiente. Por ejemplo, ¿quién recuerda qué pasó un 26 de abril de 1986? Fue un suceso que marcó un punto histórico a nivel mundial. ¿Por qué? Porque fue el momento en el que estalla la planta nuclear en Chernobyl. Ajá. ¿Qué pasó? Y tiene que ver también con la obtención de energía. Era un proceso meramente químico. ¿Qué pasó? Uno de los reactores de la planta nuclear de Chernobyl, con la cual obtenían energía, se sobrecalienta, tiene problemas. Al momento de sobrecalentarse, explota. Pero, ¿cuál es el problema? No es que explotara y ya se destrozó y no pasó absolutamente nada, ¿no? Como estaban tratando con energía nuclear, al momento de explotarlos, la radioactividad se expande por todo lo que estuviese alrededor. Tal es el impacto que tiene que hasta en la actualidad, hoy pleno 2021, no se puede vivir en Chernobyl. En unos cuantos días cumpliremos 35 años, pero ni en 100 años se va a poder habitar ese lugar. ¿Por qué? Porque el proceso de desintoxicación de la planta nuclear que dejó lleva muchos años. La radiación que impregnó ahí cambió absolutamente la forma de vida ahí. Los árboles tienen otra tonalidad, las plantas tienen otra tonalidad y crecen pese a las circunstancias a las cuales se están exponiendo con la radiación. Pero si nosotros quisiéramos ir a Chernobyl a visitarlo, no vamos a poder entrar. O sí, pónganle que entren. Pero a los pocos días se van a morir de cáncer. Porque la radioactividad va a empezar a entrar en su cuerpo, en su organismo, y va a empezar a deformar su estructura interna y va a dar cáncer. Ya sea cáncer de estómago, cáncer de lo que sea, pero el cáncer. Digamos que el cáncer se cura con radioactividad, sí, pero también da con radioactividad. Ajá. Ahora, el impacto que dejó Chernobyl fue de daños permanentes. Hay muchos aspectos que están completamente olvidados, más bien inevitables. ¿Ah? ¿Qué pasa cuando estalla Chernobyl?
al momento de estallar, se genera una nube de radiación, una nube, digamos, meramente tóxica, y esta nube se desplazó para todo el continente europeo. Y es algo que fue muy peligroso. Al momento de que estalla Chernobyl, básicamente el continente europeo tenía que ser deshabitado. La población tenía que ser movida de ahí. O sea, no se podía quedar. ¿Por qué? Porque esta nube de toxicidad iba a afectar a esas personas. Al momento de que llegara una lluvia, iban a impregnarse con esta radiación, con estos químicos, y iban a enfermarse. Y justamente fue lo que pasó. Se genera esta nube enorme de químicos, esta nube enorme de radiactividad, y al momento de que empieza a haber un cambio climático en el resto del continente europeo, empiezan a darse lluvias, empieza a caer esta contaminación, empieza a caer la radiación, y muchas personas empiezan a enfermarse de cáncer. Entonces, por eso muchas poblaciones completas se enfermaban de cáncer. ¿Cuál era la explicación? Pues era una nube de radiactividad que provenía de Chernobyl. Ajá. Es algo muy curioso. ¿Por qué? Porque todo lo que impregnó la explosión de Chernobyl, más bien lo que abarcó la explosión de Chernobyl, queda impregnada con radioactividad. El detalle es el siguiente. Se toma una foto después de 1986 de cómo era la ciudad de Chernobyl, y vamos a observar que era una ciudad que es una ciudad que queda completamente abandonada. Tal cual se encontraba, tal cual queda abandonada. Y vamos a ver muchos carros en lugares estacionados. Pero, cuando toman una foto hace unos 5 años, se dan cuenta que muchas estructuras están iguales, sí, pero no hay tantos carros abandonados. ¿Qué pasó? Mucha gente que se dedicaba a la fundición de metales entraba, robaba los metales de los carros y los empezaba a fusionar. El detalle es que la radiación no se pierde con la fundición del metal, aún se mantiene impregnado de radiación. Entonces esa radiación se empezó a distribuir y quién sabe dónde esté. Por eso es bastante curioso, es un impacto ecológico que ha dejado huella en la historia, en la humanidad, y que va a seguir dejando una marca gigantesca. ¿Por qué? Porque fueron muchos químicos, fueron mucha radioactividad utilizada de una forma no medida, o más bien no con el suficiente cuidado que se debería de tener. Y es algo muy curioso porque justamente en Veracruz tenemos una planta muy similar de radioactividad, una planta nuclear que estamos utilizando para extraer energía. Ajá. Vámonos a la parte de la arqueología. ¿Cómo se utilizan los químicos en la arqueología? Pues es muy curioso. ¿Por qué no solo en la arqueología? También se utiliza en la cuestión forense. Muchos químicos nos ayudan a determinar la antigüedad que tienen los fósiles. ¿Por qué? Porque al momento de utilizar ciertos químicos con piedras y con huesos, nos dan el año aproximado del cual estuvieron. ¿Por qué? Nos reflejan el nivel de acidez que tienen, nos reflejan diferentes aspectos. Entonces, al momento de teñirse de diferentes puntos, los químicos nos reflejan la edad aproximada de determinada pieza arqueológica. Por eso, cuando ustedes ven un fósil, nos dice que este fósil es de, no sé, 200 años atrás, ¿no? Por poner un ejemplo, es únicamente aproximadamente una fecha que nos abarca dependiendo. ¿Por qué? Porque todo se marca respecto a los cambios climáticos, todo se marca respecto a el nivel de vida que se tiene con la contaminación. Nuestros fósiles, nuestros cadáveres no van a ser los mismos que los de hace 50 años. ¿Por qué? Porque el estilo de vida es diferente. La descomposición de los cuerpos es diferente de un aspecto a otro. Ajá. En la cuestión arqueológica, más bien en la cuestión forense, utilizando los químicos, nos pueden determinar, nos pueden ayudar a poder ver qué químicos se utilizaron para determinados aspectos. Por ejemplo, cuando ustedes detonan un arma de fuego, al detonar el arma de fuego se van a manchar de pólvora. Ocurre una explosión y esto nos bate de pólvora toda la manga, e incluso hasta acá. No se ve, no lo van a ver, pero con ciertos químicos se va a ver reflejada la pólvora. Con ciertos químicos y con ciertas luces se va a ver reflejada la pólvora.
Entonces ahí nos damos cuenta quién utilizó pólvora en determinado tiempo, en un lapso de tiempo. Ajá. Porque la pólvora no es tan fácil de quitarse. Ustedes se pueden bañar 2 o 3 días y aún pueden tener fragmentos de pólvora. Ajá. Entonces es lo mismo que pasa. Al momento de separar, por ejemplo, la sangre, que pareciera ser una mezcla homogénea, no lo es. La sangre es una mezcla heterogénea. ¿Por qué? Porque de la sangre, por medios químicos, podemos separar plaquetas, podemos separar plasma, podemos separar otros elementos. Entonces, si hay una persona que utiliza plaquetas, se le dan únicamente las plaquetas de un tipo de sangre. Si usted utiliza el plasma, se le da únicamente el plasma. Si utiliza toda la sangre, se le da la sangre completa. Pero por eso se llama mezcla heterogénea. ¿Por qué? Porque se pueden separar los elementos. A diferencia de la mezcla homogénea, que ya es muy complicado, o más bien es imposible separar los elementos uno de otro. Ya quedan completamente fusionados, ya no se pueden separar. Ajá. Es algo similar a lo que estamos hablando con la mineralogía. Al momento de la extracción de los minerales, por ejemplo, minerales como el cobre. El cobre es un mineral que es complicado en la extracción. ¿Por qué? Porque se tiene que sustraer de la tierra, tienen que traerse diferentes elementos y después de ciertos procesos químicos, la fundición. Ajá. En la cuestión de la energía, y era lo que hablábamos hace un momento, y de aquí les voy a dar algunos consejos para que si les llega a pasar un accidente, lo puedan, digamos, resolver de la mejor manera sin no quedar tan afectados. Ajá. La energía. Como les comentaba la clase pasada en física, les decía que ciertos combustibles lo que prende es el gas. Ajá. De esa misma forma, podremos determinar la forma de apagar. En energía vamos a ver los diferentes tipos de combustibles que tenemos. ¿Por qué? Porque finalmente el combustible se convierte en las energías. Como lo vimos en mecánica, o más bien en termodinámica, el poder convertir del calor al vapor y del vapor al movimiento mecánico es energía finalmente. El convertir de un aspecto a otro en la cuestión mecánica o en la utilización de esa fuerza es energía. El descomponer la glucosa para poderla utilizar y absorberla en el cuerpo es energía. El poder descomponer el petróleo para de él sustraer la gasolina y el gas butano es energía. Ajá. Ahora, ¿qué es lo que hay que hacer si de repente ustedes están cocinando unas papas fritas y la avientan una papa que está medio congelada y de repente se prende el sartén? Uno de los errores comunes que cometemos al momento de ver con fuego es echarle agua. Pero es un error grave porque en muchas de las ocasiones el agua se convierte en mismo combustible para hacer que prenda. Lo mismo pasa con el aceite. Cuando el aceite está muy caliente y empieza a prenderse, si ustedes le echan agua, va a explotar. Porque el agua está sirviendo como combustible en ese aspecto. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Con la tranquilidad del mundo, no se espanten, no se asusten, tomen un trapo que tengan de cocina, lo humedecen, lo exprimen, que quede húmedo y lo colocan de adentro hacia afuera. Nunca de hacia afuera hacia adentro. ¿Por qué? Porque si cometen el error de hacerlo así y de repente se llega a atorar el trapo, el aceite les va a brincar hacia ustedes. Van a colocarlo de adentro de ustedes hacia afuera, tapando el sartén. Uno de los puntos principales que utiliza la energía para poder, o más bien que utiliza la combustión para poder funcionar, es el oxígeno. Ajá. El oxígeno nos funciona como base principal para poder llevar a cabo una combustión. Sin oxígeno no hay combustión. Sin oxígeno no hay explosiones. Sin oxígeno no hay proceso químico que se necesita. Ahora, ¿qué pasa si de repente un día se revienta una manguera del tanque de gas y empieza a salir un montón de fuego del tanque de gas? Es algo muy sencillo también.
no hay que perder la calma. Vamos a tranquilizarnos, vamos a conseguir otro trapo húmedo, se lo colocamos encima del tanque de gas y cerramos la válvula. Hay un mito muy grande que dice que si cierran la válvula de un tanque de gas mientras está prendido, este va a explotar. No. ¿Por qué? Si se han dado cuenta, la válvula que tienen los tanques de gas es una válvula muy especial. Es una válvula que regula la presión y es una válvula que evita justamente que el oxígeno entre al tanque de gas para hacer una combustión interna y que explote. Ajá. Entonces, si esta válvula está bien, que en su mayoría, más bien en el 99% están en los tanques de gas, ¿por qué? Porque es un aspecto por el cual pueden llegar a cerrar una fábrica completa de productores de gas, como Gas Nieto, Gas Rosa, gas lo que sea. Ellos deben tener sus válvulas y sus tanques de gas siempre bien checados. Por eso es que nunca les aceptan un tanque de gas que está poroso, que ya esté picado de la parte de abajo. ¿Por qué? Porque ellos no lo pueden llenar de nuevo. Para ellos representa un riesgo y les clausurarían una empresa si es que no tienen esas medidas completas bien hechas. ¿Ah? Al momento de ustedes cerrar la válvula del tanque de gas, con eso evitan que este pueda explotar. O más bien que este se siga consumiendo. ¿Por qué? Porque si ustedes la dejan abierta, la llama va a seguir saliendo y saliendo, saliendo, saliendo hasta que el gas se acabe. Ajá. No va a explotar. Eso sí les aseguro. Un tanque de gas, si no está dañado del cilindro, no va a explotar. Si está dañado el cilindro, sí puede tener la explosión. ¿Por qué? Porque ya no está esa válvula que evita que el fuego entre, o más bien que el oxígeno entre para que haya una combustión interna. Si hay una perforación del tanque y este se llega a prender por esa perforación, ahí sí no se acerque, en lo absoluto. Si el fuego es por medio de la válvula, si es que se llega a reventar una manguera, si es por medio de la válvula, no hay ningún problema. Ajá. Tengan cuidado para no tirar el tanque de gas, porque si lo tiran, el gas va a salir por bocanadas, van a salir bocanadas de fuego, van a ser como bolas de fuego y va a ser más complicado. Entonces, se los digo con toda tranquilidad del mundo, ustedes pueden cerrar la válvula del tanque de gas y no les va a explotar. Ajá. Otro aspecto, cómo pueden sofocar un incendio, es privándolo de oxígeno. Vamos a suponer que de repente está una ropa se empieza a prender en su casa. El error que muchas de las veces cometemos es ponerle más ropa encima. Pues no, porque estamos alimentando la combustión de esa misma ropa. ¿Podemos hacer un proceso similar como el que hicimos con la sartén con aceite? Sí, claro que lo podemos hacer. Si tenemos una cobija grande, la mojamos y esta sí se la podemos echar mojada encima a la ropa que se está prendiendo. Y con eso vamos a cortarle el suministro de oxígeno al gas, más bien al combustible, a la combustión, y vamos a evitar que esta siga corriendo, que se siga prendiendo. Ajá. Hay que tener mucho cuidado con los aspectos de las cosas que son flamables en la casa y siempre procurar tener un extintor en casa, un extinguidor. Hay diferentes tipos de extinguidores para diferentes tipos de fuegos. Para maderas, para cuestiones eléctricas, para la cocina. En la cocina de la cocina se utiliza normalmente uno que es de nitrógeno. Ese congela, es muy frío. Sí, pero es muy caro, no se lo recomiendo. Utilicen uno normal, uno tipo AB. Ajá. Ese es el que les puede funcionar sin ningún problema para tenerlo en casa. Y les va a evitar muchos problemas, ¿vale? Eso sí, tienen que renovarlo cada año para que el químico que utilizan en la parte de adentro, que es justamente romper la oxigenación y encapsular todo, les voy a explicar cómo funciona un extinguidor. Ajá. Cuando ustedes accionan la manguera, sale un montón de químico, polvos químicos. Estos químicos entran en acción con el fuego porque empiezan a encapsularse y se empiezan a adherir a lo que se esté prendiendo. Por ejemplo, si es una madera, se empiezan a adherir a la madera y evitan que ésta siga teniendo oxigenación y se corte la llama. Ajá. Entonces es importante tener las medidas de seguridad, que sea 3 metros de la llama, para que también no tengan riesgo ustedes y
puedan sofocar las llamas. Ajá. Esos químicos que utilizan los extinguidores son para sofocar la llama, para cortar el suministro de oxígeno. Lo cubren, lo sofocan y ya con eso evitan que siga consumiéndose. Pero sí es importante renovarlo cada año para que el químico que utiliza el extinguidor sea 100% fiel, que pueda sofocar la llama. Muy bien, pues hasta aquí hemos llegado con la clase de química. Si tienen alguna duda, escríbanos por favor y estaremos al pendiente. Para mí es un gusto saludarles, estar en esta clase compartiendo con la maestra Fabi, que me estén invitando a sus clases. Yo contento y agradecido de la vida por estar aquí con ustedes. Y pues bueno, nos vemos la siguiente semana. Les mando un enorme abrazo, cuídense mucho y nos vemos.